Bueno, buenas tardes a todos. Si les parece, vamos a dar comienzo a la conferencia. Primero que nada, aclarar, y me es grato, muy grato llevarme la sorpresa de que nuestro ponente, Jerónimo de María, que estaba previsto, bueno, tuvo un accidente doméstico, pero por suerte nos está acompañando, así que Jerónimo, eso es señal de que estás mejor, así que muchas gracias. Así que cuando nos enteramos de la noticia de Jerónimo, salimos a buscar un gran amigo como Cris Mejía, con quien nos va a presentar hoy. Y la verdad que, bueno, me hizo el favor de poder sumarse a presentar esta conferencia. Cris, para los que no lo conocen, trabaja en MIT. MIT es la universidad número 1 del mundo según el QS Ranking. Y dentro de MIT es el encargado, es el director de la red MIT Scale Network para toda Latinoamérica, con quien él compartimos de hace años, casi 10 años, esta red y trabajamos en conjunto. Es además el director de un programa llamado GCLog, muy recomendado, dirigido a posgraduados. Obviamente que tiene un doctorado en el TEC de Monterrey y una maestría también en el TEC de Monterrey y fue mencionado como el mejor promedio de la graduación. Y bueno, sería bastante difícil resumir su larga trayectoria como investigador y como experiencia en lo que es. Estuvo también en Colombia, estuvo en Lógica, en fin, ha estado en distintos lugares, en distintos países, con distintas aplicaciones, ha coautorado libros, artículos científicos. En fin, la verdad que es un privilegio y un honor tener a Cris con nosotros desde Boston. Así que, Cris, no te saco más tiempo. La verdad que un placer tenerte. Gracias nuevamente. Y bueno, espero que disfruten de este webinar. Así que sin más, si Cris me estás escuchando nomás. Sí, aquí estoy. Te dejo nomás que presentes todo lo que es Farol. Y por último, bueno, recordarles eso, que por favor bajen los micrófonos y las cámaras. Así que adelante, Cris. Listo, muchísimas gracias Martín por la presentación. La verdad es que es un privilegio también para mí poder acompañarlos en este espacio y espero que también los chicos pues puedan pues disfrutarlo tanto como yo, el hecho de poder estar compartiendo con ustedes. Bueno, pues aquí está lo que Martín les estaba mencionando, pero bueno, aquí vamos ya a entrar, digamos, en materia, ¿no? El día de hoy les voy a estar contando un poco más acerca de los retos urbanos y las soluciones logísticas para redes de alimentos y lo que es un término que acuñamos entre el profesor François Edgar Blanco, quien solía estar en mi posición hace unos años, y yo, que es un nanostore, ¿no? Es a lo que ustedes se refieren como un kiosco o como una tienda en general de barrio, que así es como se les conocen, ¿no? Es la manera en la que yo decidí fundar este laboratorio que ustedes ven aquí, que se llama Food and Retail Operations Lab, precisamente para tratar de entender el rol que cada uno de estos kioscos tiene en las áreas urbanas. Y bueno, ya entrando, digamos, en materia acerca de esto, el día de hoy les voy a estar hablando un poco de la investigación que hago en este laboratorio, contarles un poco más de los retos que tienen este tipo de negocios minoristas que muchos de ustedes podrían decir, bueno, posiblemente no son tan importantes en Uruguay, en Montevideo, pero que al final de cuentas representan un canal de distribución muy fuerte y que de hecho ahorita con el tema de la pandemia se ha estado fortaleciendo más en vez de debilitarse como muchos tenían pensado, ¿no? Sobre todo cuando se enfrentan a supermercados y otro tipo de superficies más desarrolladas y que dependen de una toma de decisiones más centralizada, informada y automatizada. Posteriormente, pues voy a abrir un poquito el espacio ya a preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, este es un resumen de quién soy yo, no voy a repetirlo, ya Martín hizo una muy buena presentación, pero bueno, aquí pues se quedará como dentro de los slides del video para que pues sepan un poquito qué áreas de interés tengo yo particularmente, como se imaginarán, son las áreas de cadenas de suministro alimentarias, cadenas de suministro agrícolas, y también operaciones en negocios o comercios al por menor. Sería la manera en la que yo lo resumiría. Para empezar, creo que es importante mencionar en qué consiste Farol o cuál es uno de sus principales objetivos o la visión que se tiene detrás de este laboratorio.
Básicamente, yo lo que he hecho es una crítica a las cadenas de suministro que regularmente aprendemos, no solamente en clases, sino también en la vida diaria, y es que aprendemos mucho a entender el status quo. No cuestionamos muchísimo que hay una variedad tremenda de posibles consumidores y por lo tanto asumimos que no hay una dinámica en dichos consumidores. Es decir, estandarizamos todo. Estamos acostumbrados a asumir que todo se puede estandarizar, que todo es posible hacerlo como con una sola estrategia. Sin embargo, la realidad no nos muestra eso. Y, por ejemplo, pues puedo ponerme a mí mismo mencionando que cuando yo recibo algún tipo de promoción en el trabajo, seguramente la manera en la que yo voy a mercar o hacer mis compras va a cambiar radicalmente. ¿Por qué? Porque posiblemente ya pueda comprarme un carro. En ese carro yo pueda pues almacenar o acarrear una mayor cantidad de productos. Por lo tanto, la frecuencia y la cantidad de productos va a cambiar. En segunda instancia, también los canales en los que merco van a cambiar. Posiblemente si yo decidí ir a los kioscos, ahora me voy a ir a un supermercado o a un formato express o un convenience store, y el canal también va a cambiar. Y el último de los aspectos que puede cambiar es la variedad o el tipo de productos que voy a consumir. Por lo tanto, nosotros en las cadenas de suministro, al estar en la última parte de la cadena, vamos a cambiar absolutamente todo. Por eso es que con este laboratorio lo que quiero hacer es crear una toma de decisiones eficiente basada en datos, que sea flexible y que además permita entender esas dinámicas en las preferencias del consumidor para que se construyan cadenas de suministro y estrategias que obedezcan esa dinámica también para poder garantizar la disponibilidad, la accesibilidad geográfica y también la asequibilidad monetaria para comprar esos productos. Es por eso que en el laboratorio tengo 3 diferentes perspectivas. La primera de ellas que ven ahí es simplemente no cuestionar el status quo, seguir construyendo cadenas de suministro que sean, eso sí, más flexibles, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, pero sobre todo que permitan minimizar costos y seguir considerando esos snapshots o esas fotografías que tomo a lo largo del tiempo, llamadas forecasting o pronósticos, sin necesariamente cuestionar que el que está cambiando más en ese periodo es el consumidor final. En la segunda etapa o en la segunda parte de las investigaciones que hago, lo que hago es ya cuestionar esto que les he venido explicando. No es ver estas fotografías que tomo a lo largo del tiempo a 3, 1 mes, 12 meses, sino es entender la película completa, es entender esa cantidad de datos que tenemos, es considerar el perfil del consumidor y ver cómo eso jalona o cambia todas las estrategias logísticas, comerciales y de merchandising que hay detrás. Y por último, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y hasta dónde va la parte de los alimentos, no? ¿Dónde va la parte agrícola? Es en el tercer elemento, donde lo que trato de hacer es analizar cómo los retailers, en particular los kioscos, pueden fungir como un punto de encuentro para promover lo que sería la salud de la sociedad y el crecimiento económico a fin de minimizar también desperdicio de comida, lo que sería la desnutrición y muchos otros aspectos, ¿no? Que a continuación van a conocer. Y entrando en materia de lo que hoy concierne y lo que es el título de la charla, que es la parte de los retos urbanos, es importante mencionarles que, de acuerdo a McKinsey, alrededor de 600 ciudades están generando aproximadamente el 60% del PIB, digamos, mundial. Y como se dan cuenta en este mapa, la mayor parte de estas ciudades se encuentran ¿en dónde? En lo que se conoce como regiones en desarrollo o mercados emergentes. Debido a estas características es que en África, en Asia, se da una de las mayores tasas de urbanización posibles, pero Latinoamérica no se queda atrás. Hay grandes megaciudades que están continuamente creciendo y lo que es más emocionante es que esto va a continuar. Sin embargo, esta es solamente una parte de la ecuación que explica la densidad poblacional, que es uno de los grandes factores aquí a considerar. Pero el segundo factor es el ingreso socioeconómico y particularmente la disparidad que podemos observar. Por un lado, tenemos economías desarrolladas que tienen una alta dependencia de gente que es bastante rica comparada con la gente que es pobre. Y ahí tienen los clásicos ejemplos de
América del Norte, Europa y algunas otras economías como en Oceanía, en Australia, mientras que el resto de los mercados emergentes, incluidos Latinoamérica, África, China, India, parte de Asia-Pacífico, a excepción de Oceanía, pues tienen una gran carga en el lado de las personas que son pobres. Para que tengan una idea, más o menos el 65% de las personas viven con menos de $5 al día. Por lo tanto, el tipo de productos que van a mercar, el tipo de cadenas de suministro que se van a construir para ellos es bastante diferente de la que se puede ofrecer en mercados desarrollados, ¿no? Por eso es que hace alrededor de unos 2 años editamos junto con el profesor Jean-François y Edgar Blanco un libro que precisamente rescata la realidad de los mercados emergentes y es cómo atender estos 50 millones de nanostores que estimamos que hay en el mundo. Porque no es lo mismo llevar productos puerta a puerta que llevar productos con múltiples paradas a muchas de estas nanostores, ¿no? Y esto precisamente obedece a una práctica logística que es bien importante, y aquí los invito, digamos, a que me acompañen a entender el siguiente esquema. Regularmente en cadenas de suministro, y esto es un esquema que construyó Edgar Blanco hace unos 6 años aproximadamente, pero sigue vigente, todas las decisiones, si las vemos de manera global y nacional, empiezan con un poco de estrategia. Tratar de entender hacia dónde se deben de desarrollar los mercados y dónde desarrollar esa competencia. Pero estamos hablando de un horizonte de planeación que dura décadas, dura muchísimos años. Cuando ya hablamos más en un nivel de cadena de suministro estratégicamente pensada, necesitamos considerar cómo los mercados van a cambiar, cómo el uso de la tierra va a estar siendo desarrollado, dónde va a incrementar, digamos, el costo de un predio, por ejemplo, el manejo de lo que es la infraestructura y el desarrollo de política a la medida de estas necesidades de cadena de suministro. ¿Para qué? Para que ojalá múltiples compañías se puedan aliar y lograr colaboración horizontal. En un esquema un poquito más urbano, que es la economía urbana, ya empezamos a ver el esquema logístico. Y es ahí donde empezamos a observar que ya se empiezan a tomar decisiones a nivel de meses. Y esto implica dónde localizar nuestras instalaciones, dónde hacer un manejo adecuado de los canales, cómo pronosticar, cómo hacer ese manejo de la demanda y a partir de ahí también anclarlo con el manejo de los inventarios. Ya en lo que son operaciones más diarias y por hora, tenemos toda la parte de distribución, de ruteo y la parte de delivery, donde ya nos tenemos que preocupar cómo se van a realizar estas operaciones, qué tipo de flota voy a utilizar, cuánto me va a costar el delivery o la entrega, qué tipo de zonas voy a atender y por lo tanto qué tipo de interacciones voy a tener también con estos clientes, ¿no? Como ven, aquí les di como un súper resumen de muchas de las clases que seguramente han tomado y que seguirán tomando, pero la invitación aquí es que piensen que las acciones que ustedes toman a diario deben de estar ancladas con una estrategia de cadena de suministro global y debe de tener un anclaje también y un soporte en las actividades que vienen desarrollando diariamente. De ahí la importancia de la táctica. Debido a que existe un laboratorio llamado Laboratorio de Megaciudades acá en MIT, que ahora está a cargo de mi colega el doctor Matías Winkenbach, es y muy importante mencionar que este laboratorio desarrolló un proyecto en 3 ciudades de Latinoamérica que se terminó hace aproximadamente 1 año. Las ciudades que se analizaron fueron Lima, Bogotá y Quito. ¿En qué consiste este análisis y por qué lo traigo a colación? Lo traigo a colación porque permitió, de alguna manera, llevar la logística a las manos de los tomadores de decisiones en política pública. Y básicamente lo que consiste es en 3 grandes etapas. La primera de las etapas es en una caracterización basada en datos, que lo que permite es analizar una ciudad completa dependiendo sus características de infraestructura, sus características en tipo de retailers o en tipo de establecimientos que se encuentran en ciertas áreas. Y en pocas palabras es como si hiciéramos un arquetipo o una caracterización al detalle de cada una de esas zonas o de esos barrios
con el objetivo de decir, esta zona tiene este tipo de ingreso socioeconómico, tal tipo de infraestructura, mayoritariamente son empresas de consumo masivo o retailers de tal tipo, y a partir de ahí lo que se hace en una segunda etapa, después de ese análisis de la ciudad, es identificar áreas críticas. Y en estas áreas críticas lo que se realiza es un análisis en mayor detalle a un nivel de 1 kilómetro cuadrado, donde se analizan con mayor resolución las necesidades de entrega, las necesidades y la intensidad de las compras por parte de las personas. Y la última de las etapas ya tiene que ver con una toma de decisiones activa, porque hasta ahí, si se dan cuenta, ha sido una caracterización urbana, después vamos a una caracterización de barrio y por último terminamos con una toma de decisiones anclada en infraestructura, soluciones tecnológicas y en el desarrollo de políticas. ¿A partir de qué? De todo este análisis. Quiere decir que al final de cuentas, si yo logro obtener datos, yo puedo construir políticas públicas a la medida de estos datos y lograr de alguna manera mayores eficiencias, mayores ganancias para todos los involucrados. Entonces, esta es, digamos, de alguna manera la parte de política pública, por si tenemos aquí a alguien que también trabaje en eso, y me parece importante que se lleven esa cuestión, ¿no? Ahora sí entremos un poquito más en detalle del tema que yo quiero hablar, los nanostores. No quiero decir que los nanostores o los kioscos todos tengan que ser informales, como la imagen que ustedes ven aquí y que pues Edgar Blanco ha venido, digamos, pregonando desde hace 7 años. Pero los invito a que piensen que este punto de venta realiza todas las operaciones de una empresa grande. Este señor es un emprendedor, es un empresario que hace labores logísticas, realiza manejo de cadena de suministro, tiene operaciones de retailer porque el señor tiene que acomodar ahí todo su layout, que en este caso es ese puestecillo móvil que pueden ver ahí, tiene que hacer merchandising para acomodar adecuadamente la mercancía, va a realizar un intercambio de efectivo con quien le viene a surtir estas papitas, por ejemplo. Ahí se da toda esa parte del credit financing y se terminan dando también las actividades de venta, ¿no? Este señor tendrá que procesar órdenes también, generar una demanda para, digamos, el siguiente eslabón y al final de cuentas termina siendo un punto de contacto importante para el cliente, ¿no? A partir de estos señores, que les pido que remuevan un poco la idea de que solamente es un señor que está en un puesto móvil, en realidad ellos pueden estar en varios lados, abrir, digamos, la puerta o la ventana de su casa y ofrecer este tipo de servicios también. Pero para que tengan una idea, este tipo de canal llamado canal tradicional o tiendas o kioscos, que yo llamaré de ahora en adelante nanostores, representa aproximadamente el 50% de la participación de mercado en Latinoamérica. Como pueden ver en esta gráfica que les estoy mostrando aquí, esta participación varía bastante dependiendo del lugar o de la región en la que estamos hablando, ¿no? En América del Norte, en Europa, se ve claramente que quienes dominan son los supermercados. Pero si te empiezas a mover más a los mercados emergentes, te darás cuenta que el canal tradicional tiene mayor posesión, incluso en el Medio Oriente y también en África. ¿En qué consiste este canal? Básicamente, imagínate una tienda que es independiente, no está organizada, depende de máximo 5 empleados, aunque en realidad el 85% de estos establecimientos depende solo del dueño y de un ayudante por mucho. Sirven alrededor de unas 100 a 200 personas, lo cual pues permite a estos millones de personas que viven con menos de 12, 10 dólares al día, pues poder hacer compras con el poco dinero que tienen, ¿no? Imagínate una persona que no tiene el poder adquisitivo de comprar una caja de cereal completa o un paquete de arroz, sino tiene que comprarlo en puños o en tazas. Eso posiblemente no es una realidad tan común en Montevideo o en Uruguay, pero representa aproximadamente el 60% de la realidad también de Latinoamérica. Fuera de eso y dejando de hablar de la parte socioeconómica que principalmente merca en este canal ofrece una alta conveniencia. ¿Por qué? Porque lo puedes encontrar prácticamente en cualquier lado y a pesar de que tiene un espacio muy limitado de menos de 100 metros cuadrados, está muy convenientemente localizado en las partes internas de los barrios y no hay que caminar mucho para poder encontrar uno de estos establecimientos. Y muchos han pronosticado que este canal está como destinado a desaparecer, pero en realidad
sigue creciendo a una tasa de un 5% aproximadamente, ¿no? Sin embargo, sigue teniendo áreas de oportunidad y restricciones, como el hecho de que no tiene un espacio donde se puedan almacenar los productos. Por lo tanto, el tipo de operaciones de inventario que se tienen que realizar tienen que ser muy rápidas, muy dinámicas, y obedecer, digamos, otro tipo de principios como justo a tiempo en ocasiones, o tratar de garantizar un resurtido continuo. Por el otro lado, estos tenderos se enfrentan al reto de la falta de presupuesto, porque si tú, digamos, vas a una de estos establecimientos o nano stores, te encontrarás que seguramente hay un tipo de pasta de dientes, por ejemplo, pero no va a haber otra, ¿no? Es decir, que tan pronto llega P&G, seguramente Unilever no va a poder ahí vender sus productos, y lo mismo pasa con Coca-Cola y Pepsi. Por lo tanto, el tendero está limitado en presupuesto, y quizás eso también lo limita en poder generar una mayor ganancia para las empresas de consumo masivo. Es por eso que parte de las cosas que estamos haciendo en la comunidad científica, junto con digamos, la comunidad práctica, es tratar de analizar a quién convendría ofrecerles créditos de estos tenderos. Posiblemente la respuesta más sencilla, o el shortcut, es a los tenderos más grandes, ¿no? O a los que tengan un manejo crediticio adecuado. Pero recuerden que la mayoría de estos tenderos tampoco están bancarizados, y de hecho no les gusta utilizar mucho la tecnología. En fin, son algunos de los retos, ¿no? Y quiero terminar diciendo la parte de que son aversos al riesgo, porque si nosotros quisiéramos poner una gran cantidad de productos que son perecederos en estos lugares, la verdad es que el tendero va a empezar a priorizar cuáles productos le rotan más y cuáles se le podrían mermar o echar a perder menos, ¿no? Porque al final de cuentas el dinero que están invirtiendo en cada una de estas, pues de estos productos, termina siendo su dinero, y pues ellos pues dependen de ese dinero. Así que es importante, digamos, manejar adecuadamente ese dinero para la subsistencia de las tiendas. Ya, ahora tratando de vincular un poco el bagaje que les mencioné de la logística urbana a los deliveries, bueno, pues este es un proyecto que hicimos en Bogotá, y bueno, pues hemos intentado realizar en otras partes de Latinoamérica, y lo que estamos haciendo en este proyecto es analizar cómo podemos generar una carga compartida para diferentes categorías de productos, dependiendo de si son compatibles o no. Imagínense que Salitre es un área muy adinerada, Modelia es una área que es de clase media, Tunjuelito es una área que es de clase muy baja, y Zona T es una área donde existen muchísimos restaurantes. En este momento no me vienen a la cabeza los barrios o las zonas de Montevideo, así que me excuso por eso. Pero lo que estamos tratando de hacer es conectar esa caracterización que les mencioné del proyecto que hizo mi colega Matías Winkenbach con el Banco Mundial para caracterizar kilómetros cuadrados de la ciudad, donde vamos a tener información de los tipos de establecimientos que hay en cada lugar, cómo se realizan las entregas, cuántas entregas se hacen, cuál es el tráfico vehicular en esa zona, así como cuál es la disponibilidad de infraestructura para parquearte o para estacionarte cerca, ¿no? Y a partir de ahí lo que estamos desarrollando son este tipo de gráficas como las que ustedes pueden ver aquí, donde ya defino un depot o un almacén y abstraigo los diferentes clientes a ser atendidos en estas diferentes zonas, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de llevar en un solo vehículo diferentes categorías de productos y evitar que se manden muchos vehículos vacíos, que además de entorpecer el tráfico, pues también van a generar mayor cantidad de emisiones vehiculares, y pues al final de cuentas terminan siendo costos por subutilización de vehículos que alguien va a tener que pagar, y quien lo paga pues terminan siendo nosotros los clientes, ¿no? Entonces es un poco lo que estamos haciendo. Otro tipo de análisis que estamos haciendo es no solamente minimizar esta subutilización que ven de los vehículos, sino también ver el uso de vehículos alternativos, ¿no? Por ejemplo, los cargo bikes, que ahora es un tema que ha venido avanzando muchísimo. Estas fotos también las tomamos en Bogotá, en México y en Quito, pero esta es una realidad que seguramente también se está empujando mucho en el lado de Montevideo y en Uruguay. ¿Qué es lo que tratamos de hacer?
y con esto creo que es el último slide que, en el que hablo como de logística urbana, si no mal recuerdo, es entender un poco más cómo desarrollar estrategias de distribución a la medida de cada una de las ciudades. El enfoque clásico es, ya saben, tener centros de distribución muy grandes o almacenes alrededor de la ciudad, luego tener algunas plataformas en la parte interna de la ciudad y desarrollar algún tipo de plataforma de cross-docking previo a la última milla, ¿no? Pero existen muchos otros modelos que rompen esos esquemas clásicos. Uno de ellos es tratar de desarrollar un cross-docking que sea un poco más inteligente y donde la parte de la entrega final se realice utilizando diferentes medios de entrega, por ejemplo, vehículos alternativos, hacerlo a pie, lo que se llama Grey Logistics, que tiene que ver con el uso de personas mayores para entregar en las casas. Existen otros esquemas como el Smart Cross-Docking, que lo que permite es eliminar algunas de estas áreas de cross-docking y simplemente llegar, son las llamadas plataformas de proximidad, y lo que se haría literalmente sería llevar el producto a un área, ahí se haría el cross-docking, pero no tienes una instalación física, sino que se realiza ahí en vivo en la calle con el objetivo de lograr entregar esto. Y esto no es nuevo, chicos, esto se viene realizando desde hace ya unos 10, 20 años y muchos de los comerciantes lo vienen haciendo desde hace más tiempo, ¿no? Simplemente se le puso un nombre interesante. Pero lo que sí me parece que es muy novedoso es esta idea del Mobile City Hub, que lo que implicaría es que, por ejemplo, un vehículo llamado un tráiler o un camión tiene adentro bicicletas y las bicicletas van a bajar en un día específico a realizar entregas en esta colonia o en este barrio. Al siguiente día se mueven a otra colonia, realizan estas entregas y así se van moviendo, ¿no? Y esto generaría mayores eficiencias para la entrega de productos a lo largo de toda la ciudad, no solamente para Nano Stores, sino para cualquier tipo de negocio, ¿no? Entonces, como no los quiero, digamos, atosigar más con esta parte de logística urbana, este es el clásico modelo que les decía del Vehicle Routing Problem, y lo que hacemos es definir un centro de distribución, diferentes clientes, diferentes vehículos que tienen que visitar estos clientes. Utilizar cada uno de estos vehículos tiene un costo, cada uno de estos clientes tiene una demanda y una demanda para cualquier tipo de producto P, y hay un tiempo, digamos, para atravesar cada uno de estos arcos. Lo que es importante aquí recordar es que también existen ventanas de tiempo. Pero ¿qué estamos haciendo con esta parte de compatibilidad? Es cierto, seguimos minimizando el clásico uso de los vehículos, que está aquí, y también seguimos minimizando el uso de algunos de estos arcos, pero lo que es interesante es esta parte, donde la mayoría de las empresas se enfocan en entregar una categoría de productos per se, pero no se empiezan a combinar estos productos. Por ejemplo, ¿cómo haría yo para trasladar papel higiénico con carnes o papel higiénico con helados, papel higiénico con perecederos, ¿no? Y tampoco se cuestiona mucho el uso de diferentes tipos de vehículos, los que son para productos secos, los que son para productos refrigerados y los que son para productos congelados. Precisamente lo que hacemos con este estudio que estamos haciendo es analizar la compatibilidad de estos productos y ver cómo los podemos trasladar en cierto tipo de vehículos de esta naturaleza y también cómo combinar estos productos entre sí. Naturalmente, como podrán imaginar, los productos que son menos compatibles son los de limpieza, sobre todo de limpieza del hogar. Sin extender mucho la idea, imagínense que ustedes podrían matar a alguien literalmente o perder ese cliente si ustedes no cuidan cómo hacen esta compatibilidad de productos. ¿Por qué matar a alguien? Porque existe algo que se llama contaminación cruzada. Si alguien es alérgico, por ejemplo, al huevo, que tiene muchos alergenos, afortunadamente en nuestros países no hay huevo en polvo como aquí en Estados Unidos, pero acá sí tienen mucho cuidado con eso, ¿no? Pero ¿qué pasaría si alguien es alérgico al pescado y se está trasladando pescado en el mismo vehículo que se traslada carne, pollo, incluso frutas y verduras, ¿no? Por eso es tan importante analizar estos esquemas de compatibilidad. Los que son los productos más compatibles son los que vienen en botella, los que vienen en latas, como podrán imaginar, ¿no? Pero bueno,
Ahora déjenme pasar a un tema que es que les prometí, y es, les conté que el consumidor al final de cuentas jalona toda esta cadena, ¿cierto? Lo que quisiera mencionar aquí acerca de este consumidor es que, y les estoy hablando de un consumidor acá en Estados Unidos, lo que ha pasado ahora con la pandemia, y son datos hasta abril 1, pues todo ha cambiado, toda la realidad ha cambiado. Lo que solía invertir en compras, digamos, en restaurantes, en compras para irte a hospedar a algún lado, en compras de ropa, en los gimnasios o incluso en viajes o en la telefonía celular, ha bajado rotundamente, casi hasta un 100% en el caso de los viajes a aerolíneas y las visitas a los cines, ¿no? Y lo que ha aumentado tremendamente son las compras en línea. ¿Las compras de qué? De productos perecederos. También ha aumentado mucho el tema de la entrega de comida, la compra de meal kits, que sería como comida preparada, y por supuesto todo lo que tú puedas cocinar en casa. No hablo del video streaming, del gaming, que también han crecido un montón, pero esto les da una idea de lo que está pasando en Estados Unidos. Pero ¿qué creen? Esto no es una realidad nada más de Estados Unidos. También viene pasando en Latinoamérica. Aquí les pongo el ejemplo de Colombia. La cantidad, digamos, de alimentos que se vienen comprando en los últimos días, este se hizo un corte hasta el 3 de abril. Miren que ha venido creciendo mucho el consumo de alimentos y ha bajado rotundamente el tema del hogar, el tema de la moda y naturalmente el tema de la salud también ha ido como oscilando poco a poco. Lo que aquí es importante de mencionar, y lo quiero vincular con la parte de los nano stores, de hecho, esta información que saqué de la tendencia que están siguiendo las diferentes categorías de productos que consumimos regularmente, este reporte que pertenece a una empresa que se llama Radar, muestra que hay un crecimiento de un 10% del año pasado ahora para las tiendas de barrio, es decir, que los nano stores han venido ganando terreno y ganando market share o participación de mercado, mientras que otro canal como el supermercado ha venido bajando muchísimo sus ventas. Eso en gran parte, como podrán imaginar, es por el tema de la pandemia, porque ya existe incluso un artículo que dice que es más fácil, digamos, contagiarte si vas a un lugar con mucha aglomeración de personas, particularmente en un supermercado, por 3 principales razones. La primera es por el número de veces que se puede tocar un producto, el número de personas con la que te puedes topar y la falta de distanciamiento social. De hecho, se estima que si tú vas a comprar un kiosco versus un supermercado, la probabilidad de que te infectes es de 100 veces más. ¿Cómo se puede remover eso? Fácil, simplemente no te toques la cara mientras vas al supermercado, te lavas las manos llegando y ya. Es así de sencillo, ¿no? Pero la verdad, el hecho de que estés en contacto con muchas superficies, con muchas más personas, te puede poner en riesgo, ¿no? Y es por eso que también muchas de las personas están prefiriendo ir a puntos que les quedan cerca, como los nano stores, y están logrando descentralizar un poco esas compras, ¿no? Para que no haya muchas aglomeraciones. Sin embargo, esto desde el punto de vista logístico plantea varios retos. El reto es que, ¿qué tipo de mix de productos tengo que ofrecer yo en estas tiendas? Y eso, por supuesto, afecta la habilidad logística para entregar estos productos, la frecuencia con la que el consumidor va a venir a comprarme, la cantidad y también, digamos, la variedad de los productos, que es algo que les mencioné anteriormente, ¿no? Pero al final de cuentas también ahí depende el punto de vista de quien está comerciando, ¿no? Del comerciante. Y algunas de las cosas que hemos observado en algunos de estos puntos de venta es que la gente ya pone este tipo de puestos para hacerlos más accesibles a las personas en general. Ahora, tratemos de salir un poco del tema de la pandemia y una de las preguntas naturales sería, bueno, ¿y esto sería igual de interesante si no fuera por la pandemia? Pues aquí les tengo la respuesta y en mi opinión creo que la respuesta es sí. Y eso se debe a que si ustedes se ponen a pensar, la mayor parte de las cadenas de suministro están pensadas para minimizar costos y considerar estrategias que son estáticas y que obedecen a lo que está sucediendo actualmente. Sin embargo,
si pensamos no solamente en los nanostores, sino en otro tipo de establecimientos, como aquí ustedes pueden ver, este es Bogotá, por cierto, cada uno de estos puntos que ven aparecer y desaparecer son nanostores que están apareciendo y desapareciendo, pero lo mismo podría pasar con clientes de sus futuras empresas o en donde vayan a trabajar. Y el hecho de no considerar cómo estas bases de datos de clientes van a estar cambiando, los puede poner en predicamentos, porque si ustedes van a entregar, así sea asfalto, así sea cemento, así sea otro tipo de producto que no sea un alimento, si ese cliente desaparece y ustedes llegan ahí, pues ya perdieron la vuelta por completo, va a haber un gasto innecesario y va a haber muchos problemas, ¿no? Por eso es tan importante tratar de entender cómo estos, no solamente los clientes, sino también este tipo de establecimientos van a cambiar a lo largo del tiempo y cómo eso va a jalonar los canales para volverse más eficientes. Y otra de las cosas que puede suceder, y es muy común sobre todo en países como los suyos, es que las tiendas físicamente como las conocemos empiezan a disminuir su tamaño y a convertirse más en un showroom. Esto lo está obligando mucho también la parte del desarrollo tecnológico, y lo que se está encontrando es de que ahora es más común que vayas a un sitio y escanees, por ejemplo, QR codes y empieces a recibir, digamos, tus productos después en tu casa, ¿no? Porque ahora lo que se te ofrece ya no necesariamente es la disponibilidad inmediata del producto, sino que tú veas ese producto. Imagínate que hubiera una especie de modelo como de Apple Store, pero para cierto tipo de tiendas donde vas a mercar. Eso sería posible y ya se ha hecho en otras partes del mundo, ¿no? Para terminar un poco y darles espacio a preguntas, quiero terminar con un trío de reflexiones. Esto es cómo lucen las nanostores en la Ciudad de México. Como ven, ofrecen mucha mayor cobertura, mucha mayor, digamos, disponibilidad y proximidad que lo que te ofrecen los convenience stores. Por eso, cada uno de esos puntos azules que ven es el centroide de una colonia en la Ciudad de México, y los puntos de color naranja son la representación de los 3,000 convenience stores que están aquí, o de los 200,000 nanostores que están dentro de la Ciudad de México. Y para el caso de los supermercados no existen más de 1,200, por eso ven que la cobertura es un poco más amplia, con cobertura de colonias más grandes, pero no necesariamente ofreciendo la conveniencia, ¿no? Y les dejo ahí un dato también para que complementen lo que les decía. Los nanostores, de hecho, se dice que están desapareciendo porque este formato express, que es más conveniente y ofrece mayor automatización, es mucho más rápido digamos, de acceder, y porque ofrece muchas ventajas como pagos con tarjetas de crédito, pero sin embargo se olvida una cosa muy importante, y es la proximidad que ofrecen estos pequeños llamados nanostores en comparación con los convenience stores, además de un surtido exclusivo, etcétera, y se olvida que en realidad lo que son estos convenience stores están robándole mercado a los supermercados, porque si se dan cuenta, se ubican más o menos en las mismas zonas. Estos son dentro de las colonias, estos son en accesos a colonias o en calles principales, y en realidad el tamaño de los supermercados es alrededor de 5 o 10 veces más que un convenience store. Entonces, los costos fijos de estos son mucho mayores que de estos, mientras que el nanostore apenas tiene costos realmente muy bajos, ¿no? Como les digo, les quiero dar un poquito de espacio para preguntas, así que quiero terminar con la segunda reflexión, que es, ¿qué pasa con las cadenas de suministro de alimentos, ¿no? Naturalmente, todos los sistemas están construidos para empujar el inventario, la mayoría de ellos. Así que si este no es necesariamente un agricultor, pero puede ser un proveedor de materia prima, va a empezar a empujar todo el inventario de aquí al siguiente nivel, que es el procesador o la empresa de manufactura. La empresa de manufactura, una vez con el producto terminado, lo empuja a un distribuidor o a un conjunto de distribuidores, y ese distribuidor, el último de ellos, sobre todo, lo empuja al mayorista, y el mayorista lo empuja hacia el retailer. Y hasta ahí todo es empujar inventario, empujar. Y claramente hay una dependencia muy grande de un conjunto de distribuidores aquí, en promedio 5 o 7. Claramente cada uno de estos señores va a querer tener una pequeña tajadita de
digamos, de ingreso, y es por eso que lo que termina pagando alguno de estos consumidores que va y merca aquí, sobre todo si es un consumidor de un NanoStore, termina pagando en promedio entre un 10 a un 30% más caro los mismos productos, porque para poder llevar este producto hasta la punta de un cerro, por ejemplo, se requiere una mayor cantidad de distribuidores, mientras que si este es un supermercado, los precios en realidad sí pueden ser más baratos que un NanoStore, en promedio les digo entre un 10 y un 30%, pero es porque se generan todas estas economías de escala en la entrega puerta a puerta. ¿Puerta a puerta de dónde? Directamente de la empresa de consumo masivo o de alguno de los distribuidores grandes, mientras que un tendero tiene que valerse de diferentes medios. Cuando hablamos aquí de la parte de frutas y verduras, existe mucho desperdicio, porque por un lado acá, si un consumidor que tiene mayor dinero tiene la posibilidad de comprar más, desperdician alrededor de un 28% de lo que compra. Si hay malas prácticas en esta cadena de suministro de frutas y verduras, el desperdicio se da por malas prácticas agrícolas en un 28% y por ineficiencias en la cadena de suministro por mal manejo, deterioro, un transporte inadecuado que hizo que se tuviera que, bueno, que se contaminó. El producto tiene un 44% de desperdicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo para reducir esta cantidad de intermediarios y reducir este desperdicio? Tratar de removerlos. ¿Por qué? Porque este mercado de aquí es generalmente fragmentado. Tienen un montón de agricultores y un montón de proveedores. Y lo mismo sucede acá con los retailers. Y el consumidor, como ya aprendimos, es bastante diverso. Así que lo que estamos proponiendo es tratar de generar un modelo basado en una suscripción entre ¿quién? Entre el consumidor y el agricultor, ¿sí? Para poder entregar, digamos, este tipo de canasta básica y mandarla directamente de un orquestador que la va a llevar hasta los NanoStores, que van a funcionar como un locker físico, llamemos. Y, por supuesto, esto tiene pros y contras. Uno de los pros es que vamos a lograr generar una cadena que depende más del pool en vez de estar empujando inventario. Pero las desventajas son de que no va a haber un nivel de servicio necesariamente tan alto con esa inmediatez que se tenía el producto y la mayor parte de los riesgos se los van a llevar los pequeños agricultores y los pequeños, digamos, aquí dueños de los NanoStores, ¿no? Y también esto requiere ciertos cambios en el consumidor, como generar órdenes más adecuadas y pues manejar de otra manera el consumo de sus productos, al igual que generar contratos con los agricultores. ¿Qué otros pros hay? Bueno, pues menor costo del inventario al reducir o remover todos estos intermediarios, reducir también lo que sería el desperdicio y proveer productos mucho más asequibles al alcance de la mano de todo tipo de consumidor. Entonces, básicamente lo que les he estado mencionando hasta aquí es una de las cosas que ya mis colegas, el doctor Blanco y Jean-François han venido mencionando, y es que el hecho de poder atender diferentes canales en mercados emergentes realmente va a transformar muchísimo la industria. Y eso se debe a que, en primera instancia, tenemos que entender qué está pasando con los consumidores, tratar de desarrollar un análisis más detallado de lo que hacemos con los pronósticos, no nada más quedarnos con esa foto que obtenemos cada cierto número de meses y hacer un tipo de microsegmentación. Segundo, es conectar cada una de esas cosas que estamos entendiendo del consumidor al clásico 4 o 5P, además de entender cuáles son las tendencias tecnológicas y cómo podemos empezar a atraer ese consumidor hacia estos canales y empezar a desarrollarlos como tal. ¿Y dónde viene la parte logística en el servir? ¿Sí? Tratando de proveer este tipo de road to market strategies y también cadenas de suministro flexibles y que sean de alto desempeño. Y como yo siempre sugiero, uno de los primeros pasos es entender las operaciones y volverlas más eficientes. Después, tratar de desarrollar esquemas que estén basados en datos para tomar decisiones con ellos. Posteriormente, entender cómo la evolución del retail y de los consumidores, así como la inserción digital puede proveer algún tipo de beneficio y de cambio. Y por último, cómo generar colaboración. En pocas palabras y en mis propias palabras sin leer el slide, es primero, optimiza lo que estás haciendo, tus operaciones básicas. Posteriormente, analiza los datos que te están siendo alimentados
construye algo a partir de eso. Tercer nivel, desarrolla o inserta ya tecnología mucho más eficiente. Y cuarto, ya logra una colaboración más adecuada, ¿no? Y la sostenibilidad aquí es horizontal, y no me refiero a sostenibilidad solamente del lado monetario, sino también del lado social, que se ha dejado muy de lado y ahorita está saliendo mucho a flote por la pandemia, y también la parte económica, ¿no? Y ambiental. Esto enmarcado en el tipo de política pública que tenemos y las características y cambios socioeconómicos y demográficos que existen. Entonces, ¿qué nuevas maneras de entregar este tipo de cosas habrá? Pues muchos droides. Yo todavía no creo mucho en los drones, en lo que sí creo es en los cargo bikes. Y bueno, aquí muchos de los proyectos que estamos realizando, aquí digamos ya me detengo sin antes hacer un agradecimiento también aquí a Martín, que en su momento estábamos trabajando con uno de los estudiantes de maestría para realizar un análisis con uso de sistemas de información geográfica y entender la cobertura de los retailers, ¿no? Algo muy, pero muy parecido a lo que vieron con estos diagramas, con muchos puntos donde les mostraba la comparación entre supermarkets, high convenience stores y también nano stores, ¿no? Entonces, para dar espacio a preguntas, aquí me detengo yo y pues nada, abro micrófonos para las preguntas. Se me escuchaba. Muchas gracias, Chris. Les voy pidiendo a los participantes que vayan poniendo sus preguntas a través del chat. Así vamos leyéndolas a Chris y bueno, él puede responder. Así que nada, primero que nada, Chris, agradecerte nuevamente la presentación y creo que son mensajes que sirven para hoy y para el futuro, así que está muy bueno escucharlos. Mientras llega una pregunta, aprovecho a hacerte algo que de alguna manera... aprovecho a hacerte la primera pregunta mientras espero que la audiencia haga las siguientes. Recién, comentaste un poco la evolución de los nanostores en función de parte lo del COVID, pero la pregunta que quería hacerte era, o sea, que entiendo que a nivel socioeconómico las realidades pueden cambiar bastante. Hay mucha gente que va a caer en un perfil de pobreza y por lo tanto no solo hay que diseñar para lo que eran nanostores, sino que ahora hay que rediseñar todo para atrás con esos cambios sociodemográficos. ¿Cómo se hace, digamos? Pues mira, yo creo que la manera de empezar a pensar en eso es primero entender cuál sería un pronóstico adecuado del incremento en el índice de pobreza. Existen muchos datos que están rondando por ahí. Yo tengo el mío propio y te puedo decir que el índice de pobreza lamentablemente va a aumentar en alrededor de entre un 5 y un 8%. Esto implica que vamos a tener otros aproximadamente 6 millones de personas sumadas a las 60 millones que ya tenemos viviendo en pobreza, ¿no? ¿Cómo responder a lo que me estás preguntando? Yo creo que hay que hacer el come back to the basics, ¿no? Tratar de desarrollar cadenas de suministro que sean más locales, más domésticas, que ayuden a desarrollar un poco más la economía local y, por supuesto, digamos, los nanostores tienen ahí un papel importante. ¿En qué consistirían estas cadenas? Creo que hay que, primero, ser obsesionados con la parte de la mejora de las operaciones. Creo que es algo que es esencial y yo lo ponía en la parte de abajo de la pirámide, porque es primordial que entendamos dónde podemos ahorrar costos, ¿no? Sobre todo ahora. Segundo, no perder de vista el hecho de que necesitamos empezar a colaborar. Yo creo que esta pandemia está enseñando muchas cosas. La primera de ellas, o la más tal vez importante de ellas, diría yo, es que como va a venir en diferentes oleadas, es importante que las empresas que tienen como cierta capacidad logística, léase en ciertas líneas de producción, equipo, flota de vehículos, puedan ser utilizados para realizar ciertas entregas. En Estados Unidos actualmente se está botando, tirando mucha leche y productos de frutas y verduras, porque no existe suficiente, digamos, capacidad logística para mover todo, ¿no? También hay algunos intereses políticos que no voy a hablar aquí, pero creo que hay que reconfigurar un poquito esa mentalidad que tenemos para compartir los activos que tenemos y empezar a mover esos productos que son de primera necesidad, no solo para
ciertas clases sociales, sino para los más vulnerables, y en vez de que se boten, se tiren, se entierren, se lleven a las personas que más lo necesitan. Y digamos, la última cosa que te quiero mencionar ahí es que también creo que tenemos que aprender a hacer cadenas de suministro mucho más flexibles en cuanto al nivel también del empaque, las cantidades que se envían, porque todo lo que sucedió ahora con el cierre inmediato de los restaurantes y del food service, muchos productos se quedaron allí en la nada y son productos que necesitamos, papel de baño, alcohol, incluso carne, te podría decir. No es lo mismo que te lleves así unos paquetes grandes de carne que se quedaron ahí para ser cocinados en un restaurante. No cabrían en nuestros refrigeradores. Es otra configuración. Entonces tendríamos que modularizar eso y tratar de pensar un pasito más allá para hacer más compatibles los canales de distribución que ya existen. Entonces, resumiendo, 3 puntos. Yo creo que más allá de la parte de estar preparados con equipo de protección personal, tenemos que trabajar en dar mayor visibilidad a las cadenas. 2, hacerlas mucho más compatibles. Y 3, estar un poquito más pendientes de las operaciones básicas que permiten hacer una diferencia en cuanto a costos y en cuanto a flexibilidad. Excelente, Cris. Gracias, Martín. La verdad que muy completa la respuesta. Nada, a ver, esperemos que... Yo tengo acá me mandaron una pregunta por WhatsApp, no sé si no está pudiendo entrar al chat. No lo sé, no veo ninguna en el chat, de hecho. Pero bueno, me comentan acá el tema de los convenience stores, como sabés, bueno, cuando tuviste la visita hace unos 2 años, en Uruguay llegaron tarde, pero han explotado, digamos, todo lo que son, para lo que estamos acá hablando, estamos hablando de Kinko, Frog, etcétera, y algunos grupos de compra pequeños. Vos comentaste bastante, digamos, que estos a nivel mundial se preveían que se comían a los nanostores y al final no se dio eso. ¿Es normal esa evolución? ¿De alguna manera se para a nivel, o sea, cuál es la experiencia, por ejemplo, en México, en Estados Unidos, que tuvieron 7-Eleven hace muchos años? ¿Cómo se da ese crecimiento? ¿Se para? Porque en este momento parecería ser como que estos se van a comer el mercado. Ya, mira, la realidad, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, sí se comieron a los nanostores, ¿no? Pero a pesar de eso, todavía existe como entre un 10 y un 20% de nanostores. Pero eso se debe en gran parte a la coyuntura económica. En el caso de México, que es el área que más he estudiado, y bueno, también te puedo aumentar ahora Bogotá, sabemos que los nanostores realmente no van a desaparecer porque hay varias razones. Y te hablo, digamos, de manera cuantitativa, hay 5 variables importantes que van a impedir que desaparezcan. Número 1, densidad poblacional. Generalmente donde hay mayor densidad poblacional tienes una mayor oferta por parte de los nanostores y ni siquiera los convenience stores son capaces de cubrir esa necesidad. Número 2, el ingreso socioeconómico, y son 2 de las variables que presenté aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya les dije, un convenience store no va a ser capaz de poder ofrecer un producto en pequeñas cantidades. No van a poder ofrecerte un cigarro como tal. Te vas a tener que llevar la cajetilla completa, ¿no? O puños de producto o tazas de aceite, ¿sí? Y eso responde mucho a esa necesidad. Otras variables son la edad. Mucha gente prefiere caminar a estos lugares, sobre todo gente mayor. La disponibilidad de un carro, y la última es que la gente generalmente de provincia, es decir, de fuera de la ciudad, tiene mayor arraigo con este tipo de negocios porque al final de cuentas estableces una conversación o cierta familiaridad con el tendero, ¿no? Que no se da de otra manera. Otros factores que te menciono rápido es, 1, no es conveniente para las empresas de consumo masivo que desaparezcan los nanostores porque se les va el flujo de caja, ¿sí? Se les va esa liquidez económica que no pueden tener en otros canales donde tienen que dar forzosamente crédito. Los tenderos no tienen crédito. Y número 2, te diría también que existe un elemento que yo todavía no analizo y es la parte sentimental, la parte emocional o subjetiva de esa familiaridad, del hecho de que el tendero tiene un arraigo social muy importante y permite generar una especie de hub social dentro de una colonia, ¿no? Es donde te ves con tus amigos, etcétera.
todavía no estudio eso, pero eso yo diría que serían como los casi 8 o 10 factores que van a permitir que permanezcan ahí. Habría que preguntarse, para cerrar esa respuesta, si en Uruguay la idiosincrasia o la mentalidad es parecida a la que acabo de mencionar de Colombia y de México, ¿no? Yo diría que sí. Pero bueno, a ver, Cris, estamos en hora. La verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. Ahora se está viendo un poquito cortado, pero bueno, creo que se escuchó muy bien. Así que, si te parece, damos cerrado por aquí. Les agradezco a todos. Y bueno, nada, que recuerden que el último webinar lo tenemos este jueves. Así que, Cris, nuevamente, muchas gracias. Y bueno, gracias a todos por haber estado. Gracias, Martín. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo.